Este es Francisco Rivera produciendo en tiempos de distanciamiento social. Vamos entonces a hablar ahora de la parte de producción. Aquí hay mucha gente que nos pregunta, ¿están bien interesados en la parte de producción de peces? Yo sé que esa es más tu área. Los peces que vemos por otros videos de YouTube y encontramos mucha información son peces de carne. Son peces como la tilapia y el pez gato o el bagre de canal. ¿Por qué se recomienda estos peces o hay alguna otra recomendación de peces que se pueden utilizar? Principalmente porque en sistemas de producción de acuicultura, estas son dos especies sobre las cuales ya existe una domesticación, es decir, son especies en las cuales se conoce completamente su ciclo de vida, son especies que consumen alimento concentrado que se les facilita, se conoce muy bien su ciclo de crecimiento. También se puede hacer algún tipo de manipulación para asegurarse que la población que uno crezca, que uno produzca en el sistema, sea de un sexo o de otro. Entonces, el poder controlar todas esas variables es fundamental. Y sobre estas dos especies, especialmente la tilapia y el bagre de canal, pues ya existe el paquete tecnológico para su producción y es ampliamente utilizado no solamente acá en el sur de los Estados Unidos y en la Florida, sino también a nivel mundial. Entonces, por eso se consideran como dos especies fundamentales para la producción en sistemas acuapónicos. En un sistema con 4 tanques de producción de peces, uno puede hacer un sistema de cosecha por tanque trimestral. De esta manera, entonces por lo menos uno siembra 600, por ejemplo, por decirte, hablando de las tilapias, uno puede sembrar hasta 600 tilapias, las cuales han sido reversadas sexualmente, y eso se hace a través de la alimentación, especialmente machos de tilapia nilótica, ¿verdad? Por tanque. Los cuales son sembrados entonces en un promedio entre 50 y 75 gramos por pez, ¿verdad? Y después de 24 semanas, entonces se cosechan con un peso aproximado entre 700 y 750 gramos por pez y con un buen manejo se puede tener una sobrevivencia incluso mayor del 95%. Lo cual entonces nos indica que, bueno, de cada tanque vamos a sacar cerca de 450 kilogramos de pescado cada 24 semanas, ¿no? ¿Y esos tanques tienen que ser de qué capacidad? En este caso, los tanques para la producción de peces, ¿verdad? Son tanques para sistemas comerciales, son tanques circulares con un drenaje en el centro, ¿verdad? Y son tanques de 2.100 galones en el cual se pueda tener un flujo del agua de aproximadamente 25 galones por minuto. Eso permite de que haya un recambio del agua en el tanque cada 80 minutos aproximadamente. Unas buenas bombas. Tema de bombeo, pero además hay una buena circulación del agua, claro, y eso permite que la calidad del agua sea óptima para el crecimiento de los peces y a su vez eso también favorece, acordémonos de que estos son sistemas completamente cerrados. El agua va a estar circulando todo el tiempo por el sistema, sale del tanque de los peces, va a las plantas y vuelve a regresar y así sucesivamente de manera continua. Día y noche. Que en hidropónico generalmente lo que hacemos es que apagamos las bombas en la noche. Pero en este sistema, como los peces están necesitando esa aireación, pues entonces se queda todo el tiempo pegado. Sí, es parte de la filtración más que todo, ¿no? Que realmente al pasar por las plantas están reduciendo la carga de ciertos nutrientes que no se necesitan
en el tanque de los peces, porque nosotros en el agua de los tanques de los peces no vamos a crecer ningún tipo de alga ni nada, sino que estamos suministrando el alimento de manera como alimento Y balanceado. es bueno mencionar de que también se pueden criar otros tipos de peces ornamentales que probablemente tengan un precio mejor que el de las tilapias y los peces gatos. Otra cosa que los peces ornamentales probablemente hacen, como los koi y eso, es que eso es una ventaja o una desventaja, es que la cantidad de amonia son más sensibles a calidad de agua, pero también excretan más desechos que las tilapias y los gatos, porque no están domesticados para carne, no son tan eficientes. Pero tienen un valor de mercado mucho más alto que un pez que sea para carne. Sí, eso es lo que se llama el mercado de bajo volumen pero alto costo. Se refiere a un menor número de unidades, van a tener un mayor valor porque no es para consumo humano, sino que es para uso recreativo, de contemplación, en este caso los peces ornamentales. Lo importante es la dieta que se le otorga a las tilapias. O a los peces en este caso, continuando con el ejemplo de la tilapia, se recomienda utilizar una dieta a base de pellets flotantes, ¿verdad? Con aproximadamente 32% de proteína 3 veces al día, y se alimenta lo que se llama ad libitum, es decir, a saciedad. De esa manera, pues se obtiene una tasa de conversión de alimento balanceado en carne entre 1.5 y 1.7, que es bastante aceptable desde el punto de vista económico. Mientras esté por debajo de 2, es bastante bueno. Y en la tasa de conversión de alimentos, lo que significa es por cada kilogramo de alimento balanceado que yo estoy entregando, cuántos kilogramos de biomasa del animal que estoy criando se produce, ¿verdad? Entonces, por cada 1.5 a 1.7 kilogramos de balanceado, estoy obteniendo 1 kilogramo de biomasa de peces. Entonces, esa es una tasa de conversión de alimentos bastante aceptable, mientras esté por debajo de 2, ¿verdad? Víctor, si yo estoy empezando en esto y yo tengo mi equipo de acuapónicos listo, yo puedo simplemente montar el equipo acuapónico y tirar los peces y empezar a crecer los peces. ¿Qué yo debo hacer? Sí, recuerda que el sistema no es solamente sobre la producción de peces y que es fundamental que la planificación y el arranque de la operación del sistema acuapónico tiene que ir de la mano de la siembra de peces y de la siembra del producto vegetal que tú vayas a cosechar. Hay que pensar con ambas perspectivas de manera uniforme. Entonces, para arrancar, sí, tú tienes que tener tus peces, pero también tienes que tener muy claro cuáles son los productos vegetales que tú vas a tener en tu sistema hidropónico, ¿verdad? De producción de plantas para arrancar. Y eso hay que hacerlo de manera simultánea. Y también hay que tener las bacterias que van a estar convirtiendo la amonia en nitratos. Sí, eso se va construyendo con el tiempo, con el uso de los equipos, ¿verdad? Las bacterias van colonizando y se van reproduciendo, pero también hay ciertos elementos que se pueden incluir al sistema con bacterias que favorecen ese tipo de proceso. Entonces, no hay que preocuparse mucho por eso, porque hay la manera, especialmente en el arranque, de cómo generar las condiciones adecuadas para que haya bacterias suficientes para ese tipo de procesos. Un pequeño agricultor quiere comenzar en los acuapónicos. ¿Qué consideraciones debe tomar para comenzar y cómo luego él puede expandirse para ser un productor comercial? Bueno, yo siempre parto del principio que si tú quieres producir algo para vender, lo primero que tienes que saber es si hay un mercado para eso que quieres vender, ¿no? Especialmente de este tipo de productos que son perecederos.
Entonces, si sabes que existe un mercado, si incluso ya tienes algún cliente interesado en comprarte tu producción, incluso antes de iniciar tu producción, entonces ya esa es una condición fundamental, porque es muy cuesta arriba después de que tú, qué sé yo, has pedido un préstamo bancario y has invertido una cantidad de dinero en infraestructura, insumos, en capital de trabajo, y que entonces una vez que tengas tu producto listo para llevarlo al mercado, entonces tengas que luchar para ubicar el producto, y que a veces las personas, aprovechándose de esa situación, lo que hacen es negociar precios mucho más bajos, que en algunos casos sencillamente lo que hacen es pagar o cubrir los costos mínimos de operación y no generan ningún tipo de ganancia. Entonces, por supuesto, eso desmotiva a cualquier productor. Entonces, una de las principales condiciones, más allá del operativo, es la parte comercial. Es importantísimo saber de que existe un nicho comercial donde ubicar los productos que vas a colocar. Por ejemplo, en el caso de los peces, bueno, el mercado y el consumo, sabemos que el mercado y el consumo de si es bagre de canal es bastante alto en la región sureste de los Estados Unidos. Igualmente, si por ejemplo tú vas a producir tilapia, entonces la tilapia es preferible venderla viva, y existen mercados que están mucho más hacia el norte, en la zona de Nueva York y un poco más al norte, donde hay una gran población asiática, que son los que principalmente consumen este tipo o que demandan este tipo de productos de peces vivos, ¿verdad? Porque es muy difícil producir tilapia para sacar filets, porque ese es un mercado que prácticamente todo viene importado de China o de Ecuador, ya sea filete fresco o filete congelado, y es muy difícil competir con los precios internacionales porque los costos de producción en esos países son considerablemente menores. Entonces, ahí es donde yo voy, de que tienes que realmente entender cómo funciona el mercado del producto que vas a producir, y en función de eso definir sobre qué vas a producir y dónde lo vas a ubicar. Víctor, uno de los problemas que yo he visto en cuanto a la producción de acuapónicos es el pH, mantener el pH a un nivel que las plantas y los peces pueden estar felices o que sea óptimo, que es un pH para las plantas. El pH óptimo va a ser de 5.5 a 6.8. Para los peces, generalmente el agua tiende a tener un pH mucho más alto. Y ese es un problema bien grande que nosotros tenemos con acuapónicos. Balanceando eso, esa ecuación es un poco complicada. Sí, sin lugar a dudas, el pH también es un factor fundamental a considerar para ambos sistemas, ¿no? Los peces prefieren en estos sistemas acuapónicos un pH entre 7.5 y 8.5, mientras las plantas prefieren un pH un poquito más bajo, que es entre 6.0 y 6.5, ¿verdad? Y las bacterias, entonces, funcionan en un pH intermedio entre lo que requieren los peces y las plantas, que están en un pH entre 7 y 8. Entonces, bueno, como vemos, es importante saber dónde vamos a incluir o dónde podemos realizar algún cierto manejo o manipulación sobre los niveles del pH. Y cuando el agua retorna de el área de hidroponía donde se producen las plantas, recuerden que señalamos de que llega a un sumidero, y de ese sumidero vuelve a los tanques de producción de peces. En ese sumidero podemos incluir un tanque que se llama para la adición de bases, ¿verdad? De esa manera aumentamos el pH requerido por los peces, y que posteriormente entonces ese pH va a ir disminuyendo a medida de que va circulando por el sistema. Y por supuesto tenemos que hacer mediciones rutinarias en diferentes puntos del sistema para estar seguro de que el pH está funcionando de manera adecuada. En ese tanque de base, entonces se puede aportar hidróxido de calcio,
o hidróxido de potasio, los cuales van a incrementar el pH y lo hacen irse aproximadamente a un valor de 7 hacia un valor mucho más neutro, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de esos requerimientos que tienen las plantas ahora. Ok, los requerimientos de las plantas es algo fundamental, ¿no? Si en un sistema de producción agrícola convencional, pues por supuesto vamos a necesitar luz, vamos a necesitar oxígeno y vamos a necesitar control de temperatura. Si vamos a producir plantas, pues no podemos ponerlo bajo techo, tiene que ser o en un espacio abierto, expuesto directamente al sol, o en sistemas tipo invernaderos, que favorecen el crecimiento de las plantas, ¿no? Otra cosa fundamental, pues, es el espaciamiento entre planta y planta, tiene que ser el adecuado para favorecer su crecimiento, y finalmente, pues, tiene que haber cierto nivel de protección, ya sea para el control de pestes o protección contra factores del clima, como el viento, que pueden afectar significativamente el rendimiento de las plantas. Otro factor requerido por las plantas son algunos macronutrientes esenciales, los cuales son macro y micronutrientes esenciales, son aproximadamente 16, y que en las casas comerciales se pueden conseguir este tipo de nutrientes y que se pueden adicionar al sistema. Hablamos de la amonia que se convierte en nitrato. También la comida de los peces y el excremento pues va a tener bastante cantidad de fósforo. En el área de fertilizantes que requieren las plantas, pues vamos a tener que tener en cuenta qué fertilizantes las plantas necesitan, y para eso pues vamos a tener que estar midiendo, haciendo pruebas de nitrato y potasio para el agua, que tenemos formas de hacerlo. Pero ¿cuál es el manejo para monitorear los fertilizantes que vamos a utilizar? Realmente sí, no es necesario hacer un seguimiento detallado de todos los componentes, tanto de macro o micronutrientes. Si uno observa que hay algún problema de desarrollo, de crecimiento, ya sea de las plantas o de los peces, pues entonces uno hace un análisis más detallado. Pero de manera rutinaria, el nitrógeno, el fósforo y el pH son como las tres variables que se hace seguimiento de manera constante. Y ya si los valores de potasio, de sulfato, de hierro, de manganesio, de cobre, de zinc, etcétera, bueno, ya se requieren de análisis un poco más detallado de laboratorio, y que pueden llegar a ser costosos, y que hacerlo de manera rutinaria a veces no tiene ningún sentido. Entonces, tiene que haber como un balance allí de qué variables realmente son las que vamos a hacerle seguimiento en nuestro sistema de producción. Además, Víctor, que las plantas van a presentar algunos síntomas que podemos observar en sus hojas, y como lo es la clorosis, que es el amarillamiento de las hojas, enroscamiento de las hojas. Hay diferentes factores que nos van a decir a nosotros como productores que hay algunas deficiencias nutricionales. Y me imagino que lo mismo ocurre con los peces. Tal cual. En los peces podemos empezar a observar comportamiento errático, la producción de más mucosa en la piel, la presencia de qué sé yo, de puntos o de escoriaciones en la piel. Entonces, esos son indicaciones de que hay algún problema, alguna enfermedad, ya sea bacteriana o viral, en el sistema, y que hay que buscar cuál es la causa de ese problema para poder generar una solución adecuada, ¿no? Uh-huh. Acuérdate que en estos sistemas las bacterias que causan las enfermedades usualmente siempre están presentes, pero no se manifiestan como una enfermedad si existe un balance fisiológico del animal, en este caso de los peces, ¿verdad? Cuando ese desbalance, hay un estresor ambiental. Hay un estresor, entonces viene un crecimiento de la población de esa bacteria, y es cuando se manifiesta, o ese virus, y es cuando se manifiesta la enfermedad.
Entonces, mientras mantengamos el balance adecuado y fisiológico de los peces, no vamos a observar ningún tipo de problema, pero algunos indicadores nos van a decir si existe o no algún problema. Víctor, yo soy un entusiasta de los sistemas hidropónicos y yo quiero saber cómo puedo comenzar con un sistema acuapónico sencillo para empezar a crecer 2 o 3 plantitas. ¿Qué debo hacer? Bueno, como hablamos al principio y como hemos discutido durante todo este tiempo, realmente hay que tener un conocimiento relativamente sólido sobre el manejo de estos sistemas, así sea muy pequeño, ¿no? De manera que lo primero que yo le recomendaría a cualquiera que quiere incursarse en esta rama es buscar algún tipo de curso de formación en el cual puedan ahondar significativamente en todos estos temas que hemos conversado el día de hoy. Existen manuales, el manual de la FAO para acuaponia, lo puedes descargar directamente online, puedes googlearlo, FAO, acuaponia, y te va a aparecer el documento. Puedes bajarlo en un documento bastante general con algunos estudios de caso que brinda una muy buena idea de cómo se puede iniciar. Y lo otro sería a través del apoyo con los agentes de extensión en cada uno de sus condados, que seguro le brindarán la asistencia técnica requerida para poder iniciar este tipo de actividad. Y en el condado de Hillsborough tenemos el laboratorio de acuacultura tropical en caso de que ustedes quieran producir algún tipo de pez ornamental. Víctor, te agradecemos nuevamente porque nos has ayudado a entender un poco más de cuáles son esos aspectos prácticos o fundamentales para el funcionamiento de un acuapónico. Hay muchas preguntas que la gente tiene, hay muchas inquietudes de que la gente nos contacta, quieren saber cómo hacerlo, cuán rentable es. Y lo primero que se le aconseja a las personas es educarse, como tú bien lo has dicho. Y otra cosa es comenzar de pequeño para ver si es algo que realmente vale la pena. Y te agradecemos porque esto va a ser un comienzo para alguien en algún momento que está buscando información en español y ahora pues va a tener esta grabación para poder guiarse. Vamos a añadir en este video también el enlace a un documento de extensión de acuapónicos. Está en inglés, pero la información es muy buena y si Dios quiere, pues eso también le va a ayudar a las personas. Con esto los dejo. Gracias nuevamente por tu participación y esperamos que nuestra audiencia siga siguiéndonos para nuestros próximos videos y que también se suscriban a nuestro canal y compartan nuestros videos con sus amigos y contactos en redes sociales. Mi gente, recuerden que si quieren más información sobre otros temas relacionados a la agricultura, nos pueden escribir un mensaje a nuestros correos electrónicos y con mucho gusto le vamos a llevar la información y buscarle recursos para esa área. Gracias, Víctor. Gracias, muchachos, y nos vemos en un próximo capítulo.